Dios les bendiga, hermanos. Una vez más estamos aquí transmitiendo, grabando este video. Mi nombre es Antonio Martínez, pero la mayoría me conoce como el hermano César. Y el apóstol Alfredo me delegó para hacer una serie de videos acerca de doctrina. Y hemos estado hablando, la última vez estábamos hablando acerca de los 5 ministerios. Y en esta ocasión queremos continuar el tema, pero hablando un poquito más extenso sobre los ministerios en general. Cada uno de los ministerios tiene requisitos, ¿verdad? El ministerio del apóstol tiene muchos requisitos, el maestro, el profeta, el evangelista, pero no solamente existen estos ministerios, sino que existen otro tipo de ministerios a los cuales les podemos denominar ministerios secundarios. Los primarios pertenecen al cuerpo de Cristo, son los que marca el libro de Efesios en el capítulo 4, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero que en su debido tiempo y en otro video vamos a hablar de las características de cada uno de ellos, porque cada uno de estos ministerios nos merece un estudio más profundo acerca de sus características, ¿verdad? Pero en este momento queremos mencionar que también existen los ministerios primarios y los secundarios, y que dentro de los secundarios entrarían, por así decirlo, lo que son los ancianos, los diáconos, las ayudas, los sugieres, el director de alabanza, los intercesores, los administradores, los maestros de niños, los de consejería y los de secretaría, los secretarios o los que hacen la limpieza también, ¿verdad? Solamente que la diferencia que existe entre los ministerios primarios y los ministerios secundarios es que los ministerios primarios pertenecen a la iglesia de Cristo universal, al cuerpo de Cristo universal, y los ministerios secundarios son ministerios que pertenecen a la iglesia local, que son una extensión del ministerio pastoral, es decir, son una coayuda del pastor en una iglesia, ¿verdad? Pero que son de igual importancia. Ahora, nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, una porción que quiero leer un poco de lo que dice ahí. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encarguen de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros aquí vemos que la iglesia, el Señor Jesucristo, a los primeros que llama son precisamente a los apóstoles, ni siquiera a los pastores. Y comienza un trabajo en la iglesia, pero hay necesidad de llamar otro tipo de ministerios, ¿verdad? Aquí le llama a los diáconos, perdón. Entonces estos ya son secundarios, pero aquí ya se dividen en ministerios de altar y ministerios de mesa. Los ministerios de altar son aquellos que se van a dedicar a la oración, a la palabra, es decir, a predicar, a evangelizar, a las cuestiones espirituales. Y hay otro tipo de servidores en la iglesia que se dedican a cosas seculares, ¿verdad? La Biblia habla de personas que tienen el don de enseñanza, por así decirlo, ¿verdad? Y no porque tengan el don de la enseñanza significa que tengan un ministerio de magisterial o de maestro, ¿verdad? Simplemente tienen la habilidad y tienen habilidades, pero no podemos confundir una cosa con la otra y tenemos que separar. Por ejemplo, también hay quienes pueden tener el don de profecía y no necesariamente quiere decir que sean profetas, ¿verdad? Entonces existen 2 tipos de ministerios, vamos a dividirlos en primarios y secundarios, de altar y de mesa, ¿verdad? Ahora, como yo les decía al principio, todos estos tienen características. Aquí en el libro de los Hechos, específicamente, el apóstol Pedro, quien es el que llevaba la batuta, por así decirlo, entre los 12, piden ellos tres características para levantar a los primeros diáconos, que era ser llenos del Espíritu, tener buen testimonio, y dice aquí, tenían que ser llenos del Espíritu y tenían que tener sabiduría, ¿verdad? Porque muchas veces se llama servir en la iglesia a gente que no es sabia, ¿verdad? Pero se necesita mucha sabiduría porque se está trabajando con almas. Pero como aquí empieza
la iglesia a nacer, es la iglesia naciente. Más adelante aparece Pablo y Bernabé, que son prototipos de los primeros apóstoles del Espíritu Santo. Y resulta que Pablo, ya en el libro de Tito, da más requisitos para los ministerios de los diáconos y de los ancianos, ¿verdad? Da una lista que también merece un estudio profundo. Habla de los diáconos y de los ancianos, que dice que deben de ser maridos de una sola mujer, no dados al mucho vino, de buen testimonio, y son más los requisitos. ¿Por qué? Porque ya está él estructurando la iglesia. Aquí al principio a estos diáconos solo se les pidió 3 requisitos. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba naciente. Pero ya más adelante se le da más requisitos, y es una lista grande de requisitos. Pero si para ser diácono, para ser anciano, se necesitan tantos requisitos, cuanto más para ser un apóstol, para ser un profeta, para ser un evangelista. Entonces no cualquiera, ¿verdad? El primer requisito pues también tiene que ser un llamado de parte de Dios para los ministerios, ¿verdad? Y Dios te va a llamar a ti a servir en lo que... quizás en lo que a ti te gusta, te apasiona, es una vocación, ¿verdad? A mí me preguntó una vez una persona, un amigo mío, me dice, ¿y qué es lo primero que se necesita para ser pastor? Le digo, pues yo creo que la vocación, ¿no? Igual que los sacerdotes católicos, ¿no? Deben de tener una vocación. Entonces, hermanos, solamente quería mencionar eso, de que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, y que, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 5, nos habla que hay diversidad de operaciones, y que las operaciones pertenecen al Padre, que hay diversidad de ministerios, y los ministerios pertenecen a Cristo, que los dones pertenecen al Espíritu Santo, ¿verdad? Solo quiero mencionar eso, y que no es lo mismo un don que un ministerio, que hay personas que pueden tener un ministerio y tienen que manejar dones, ¿verdad? Pero no todo el que tiene un don tiene un ministerio, pero todo el que tiene ministerio tiene que tener un don, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no todo el que tiene el don de la enseñanza es maestro, ni todo el que tiene un don de profecía es profeta. Entonces, nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a mi hermano Carlos allá en Houston, Texas, a mis hermanos de Toluca, a los pastores de allá de Toluca, a mis hermanos de aquí de León, Guanajuato.